Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video final de la serie de trading algorítmico, y el día de hoy quiero explicarles cómo se integra todo esto, ¿no? En el primer video vimos una presentación de cómo era la arquitectura prácticamente de un trading bot, de qué era lo que teníamos que considerar, vaya, todas esas reglas y elementos necesarios para pues configurar un bot de trading, ¿no? Entonces en el video anterior vimos cómo realmente bajar, en este caso, la imagen de Docker de Apache Airflow. Entonces Apache Airflow hay que recordar que va a ser el orquestador de todas nuestras estrategias, ¿no? Entonces necesitamos reglas de trading, y estas reglas de trading pues las vamos a ejecutar dentro de Apache Airflow. Entonces ustedes deben de bajar esta imagen, le dan aquí en Code y descargan el zip. Entonces van a tener un archivo final prácticamente igual a este de aquí, ¿no? O sea, cuando lo descomprimen, ustedes van a descargar todo esto que está en esta parte de aquí. Entonces tenemos dos archivos, el Docker Compose y Docker Celery. Y prácticamente para trabajar con Docker lo que tenemos que hacer es muy sencillo, es seguir prácticamente los comandos de Docker. Entonces si quieren profundizar más en eso, pues bueno, ya vayan a la documentación de Docker, es muy sencillo, van a escribir Docker Compose, y prácticamente aquí ya van a tener un overview de cómo funciona Docker Compose, ¿no? Entonces así se ve un archivo de Docker Compose, y vamos a revisarlo dentro del código. Entonces este de aquí, ¿no? Docker Compose. Entonces definimos la versión de Docker, definimos la imagen. En este caso Apache Airflow necesita de una base de datos para grabar todos esos logs. Los logs en este caso son pues todo el historial de mensajes o de ejecución que realiza nuestro algoritmo. Después de esto necesitamos, bueno, esto ya es como cositas dentro de Docker Compose. Ustedes ahorita digamos que solamente van a hacer lo mismo que yo para que funcione, ¿no? Luego necesitamos la imagen. Esta imagen está dentro de Docker, digamos Docker Hub, algo así como un GitHub pero de imágenes de Docker. Y bueno, prácticamente lo que necesitamos es esa imagen, y para levantar nuestro servicio vamos a ir a nuestra consola de... En este caso me parece que Docker en Windows nada más funciona con el PowerShell, y el comando que vamos a necesitar escribir es docker-compose espacio-f de file. Escribimos el nombre del archivo que queremos, en este caso va a ser docker compose local executor. Sería prácticamente este de aquí, el local executor. Tenemos también el celery executor, que es celery como tal nos va a servir para trabajar o mandar nuestras tareas a diferentes workers, es decir, que lo hace como de manera paralela, ¿no? Esto es cuando ya tienes como muchas tareas, pero bueno, creo que va a ser para este caso con una ejecución local está bien. Entonces vamos a escribir el nombre del archivo, en este caso el local executor.yaml, y para levantar el servicio le vamos a dar up. Entonces si se dan cuenta, aquí está como levantando el servicio de Airflow, está levantando la base de datos y empieza a ejecutar todo el servicio de la base de datos, en este caso Postgres, y finalmente ya levanta el servicio que se llama Web Server de Apache Airflow, como lo vemos en pantalla. Entonces una vez habiendo hecho esto, pues ya vamos a poder entrar a nuestra interfaz de Apache Airflow. Entonces recordemos que tenemos aquí nuestros DAGs. Nuestros DAGs son la forma en la que se van a ejecutar ciertas tareas, y bueno, vamos a eso. Entonces aquí tengo el código. Dentro de la imagen de Apache Airflow, o sea, dentro de esta carpetita que vemos por aquí, tenemos una carpeta que se llaman DAGs. Aquí van a vivir todos los archivos que nosotros queramos ejecutar. Entonces toda nuestra estrategia prácticamente va a tener que vivir en ese archivo. Obviamente la tenemos que pues acomodar dentro de carpetas y todo para que sea bastante legible, si no va a ser como mucho choro. Pero bueno, ahorita yo he creado 3 archivos y vamos a verlos. Entonces dentro de esta carpeta de DAGs creé primero un archivo que lo llamo estrategia. Entonces en este archivo de estrategia lo que estoy haciendo es solamente definiendo una función. Espero que mi pantalla no sea tan pequeña. A ver, déjenme... bueno, espero que lo puedan alcanzar a leer. Esta parte define una función.
Al final Apache lo que va a hacer, Apache Airflow va a mandar a llamar nuestra función y le va a ejecutar. Entonces la primera es el archivo de estrategia y solamente va a imprimir ejecutando la estrategia de trading. También tengo otro archivo donde tengo dos funciones, una con una regla positiva, es decir, que cumple la regla, y otra que es una regla falsa donde forzo la ejecución o la salida del sistema a través de sys.exit. Y bueno, ¿esto para qué? Para manejar los dos escenarios, ¿no? Muchas veces vamos a tener reglas que se tienen que cumplir, en este caso de tener fondos, de que la tendencia sea ascendente, o sea, etcétera. O sea, depende mucho de nuestra estrategia de trading y por eso este video lo estoy haciendo tan abierto. Solamente quiero que conozcan cómo se debe de organizar el código y cómo pueden ejecutar esto pues de manera ordenada, ¿no? Y finalmente tengo el archivo de posición. Aquí es digamos el archivo donde, de ser cierto que la estrategia nos dé una señal, que las reglas sean verdaderas, pues que se ejecutar la orden de compra, ¿no? Entonces aquí teóricamente aquí podrían poner las órdenes o el código para mandar a llamar una orden en un exchange. Entonces tenemos tres archivos, esos tres archivos nos van a servir para ejecutar tareas. Después tenemos la definición del DAG. La definición del DAG como tal es donde nosotros vamos a decirle a Apache Airflow cómo vamos a mandar a llamar ese código, ¿no? Al final tenemos puras funciones y lo tenemos que organizar de alguna manera para que Apache Airflow entienda cuál es la secuencia lógica con la cual deberá de ejecutar nuestro código, ¿no? Entonces lo primero que mando a llamar son estas tres líneas. Mando a llamar de Airflow, DAG. Esto es súper importante porque es el código que va a entender Apache Airflow para decir, ok, este es un DAG y lo voy a leer así. Después Apache Airflow Operators, Python Operator. Apache Airflow al final está hecho en Python, es una aplicación de Flask y tiene esta característica que lo que podemos mandar a llamar un operador de Python. También tiene otros operadores como Bash Operator, Dummy Operator, y dependiendo en dónde estés ejecutando Apache Airflow, puede ser por ejemplo en Google Cloud, tiene operadores para mandar a llamar de BigQuery, de bueno, los buckets, en este caso es Cloud Storage, etcétera, ¿no? Pero el que nos interesa aquí es el Python Operator. Después tenemos la parte, vamos a importar datetime solamente para decirle cuándo vamos a inicializar esto. Y después, esta es la parte importante, estas tres líneas que ven, aquí como ven, solamente estoy importando mis funciones. Le digo, de este archivo festrategia importa la función estrategia, de este archivo importa esta función, de este archivo importa esta función. Entonces, así ustedes van a poder organizar su código. Y aquí ya viene lo interesante, ¿no? Entonces, vamos a crear un diccionario que se va a llamar argumentos por default. Estos argumentos por default le dicen a Apache Airflow cómo está configurado nuestro DAG. Entonces tiene un owner, en este caso es Airflow, que es el default, y así lo dejé. Depende en el pasado. Apache Airflow tiene esta funcionalidad de que, por ejemplo, si no se ejecuta algo y le ponemos que depende en el pasado, va a ir a ejecutar las cosas en el pasado para que esto sea posible, ¿no? Entonces le puedes meter demasiada lógica a Apache Airflow, pero ahorita voy a entrar al escenario más básico. También tiene le vamos a pasar el parámetro de fecha de inicio y aquí le estoy pasando el día de ayer, que fue el 7 de octubre. Sí, 7 de octubre. Bueno, no, 7 de septiembre me parece. Bueno, está bien. Le pueden pasar una fecha, pero esa fecha siempre debe ser anterior al día que lo están ejecutando. De otra forma, no se va a ejecutar su DAG. También tiene la parte de email, por si en este caso llega a fallar la ejecución del programa, pues les mando un correo electrónico. Aquí en este caso tengo false, que son por ejemplo email on failure, o sea, les envía un email en caso de que falle, lo tengo definido como falso. Y reintentar el email le pongo como falso. Para configurar el email lo deben de realizar en el archivo de configuración de Apache Airflow que está dentro de la carpeta. Retries es el número de veces que se va a intentar, que va a reintentar ejecutar el código o el DAG. Y retry delay es después de cuánto tiempo va a volverlo a intentar, ¿no? Entonces estos son los parámetros y aquí hay otros que están comentados, pero bueno, tiene demasiadas características y lo pueden checar en la documentación de Apache Airflow. Esta es la parte ya interesante donde vamos a definir nuestro DAG. Aquí como lo ven, ponemos, bueno, with es un manejador de contexto en Python y nos va a servir solamente para ejecutar el DAG, ¿no? Entonces manejador de contexto with. DAG es la función que estamos mandando a llamar acá arriba de Apache Airflow y le vamos a pasar
varios parámetros. El primero es el nombre de nuestro DAG, en este caso estrategia 1. Los argumentos por default, los que definimos en el diccionario. El intervalo, este es súper importante. El intervalo en este caso se define como si fuera una tarea cron. Entonces, como yo les comentaba, una tarea cron es aquella en la que nosotros, bueno, en formato Unix o Linux, hay tareas programáticas. Entonces esta es la forma en la que se ejecutan, y esta es una página muy buena que se llama crontab.guru, y ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, este código dice, no, pues esto se ejecuta cada segundo minuto, ¿no? Entonces se va a ejecutar al, por ejemplo, al segundo, si no sé, ahorita son las 8 de la noche, se va a ejecutar a las 8 de la noche 18, 8 de la noche 20, 22, bla, 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 ¿no? Así consecutivamente. Entonces aquí lo que ustedes deberían de apuntar es, por ejemplo, si su estrategia es de 5 minutos, que cada minuto 5 y un segundo después se ejecute el código, ¿no? Entonces ya van a tener el dato que cayó, el último dato que cayó en el exchange, lo van a leer, van a correr su estrategia, van a correr sus reglas. Si todo es correcto, van a poner una orden, ¿no? Entonces esa es la forma programática de realizar trading algorítmico. Ahorita lo pongo a 2 minutos para pues ir checando cómo se ejecuta, ¿no? Pero aquí pueden utilizar este trading group, crontab guru más bien, para definir esa ventana de tiempo. Igual lo pueden definir cada 6 horas, cada 12 horas, etcétera, ¿no? Es bastante flexible, tiene muchas opciones. Por ejemplo, aquí podemos probar otra, aquí le ponemos random. Y esto nos dice que es a la hora, bueno, 5 minutos pasado medianoche en agosto, ¿no? Entonces aquí podemos ver varios ejemplos de cómo estructurar diferentes ventanas de tiempo. Ok, regresando al código, también tenemos otro argumento, en este caso catch up. Es, por ejemplo, si yo ejecuto mi código o le pongo que es cada 5 minutos y no lo corrí o se apagó el servicio y solamente, digamos, se ejecutó a las 10 de la mañana, va a ejecutar todas esas ventanas de tiempo faltantes. Entonces aquí lo pongo como false para que pues nada más se ejecute una vez. Y esta también es muy importante, que es max active runs, o sea, el número de veces o el número de veces que puede estar activo este DAG, ¿no? El número de veces que voy a ejecutar el código. Como les menciono, también se puede ejecutar en paralelo. Entonces, supongamos que el catch up es true. Y pues bueno, entonces voy a ejecutar en diferentes workers o mini computadoras o hilos de programa este DAG, ¿no? Entonces, una vez habiendo dicho esto, pues bueno, ya nada más le ponemos como el as DAG. Entonces todo este codiguito de aquí, pues bueno, se va a representar como DAG, ¿no? Entonces ese es mi manejador de contexto. Luego defino las tareas. Las tareas como tal son aquellos programas que voy a correr y que van a tener cierto orden. En este caso, por ejemplo, marco la tarea 1, defino Python Operator. En este caso Python Operator pues es la función que manda a llamar acá arriba. El task ID es el nombre de mi tarea. Y Python Callable es la función que voy a ejecutar. Entonces aquí tengo la función estrategia, regla positiva y posición. Esta es la forma en la que Apache Airflow recibe o entiende los comandos, ¿no? Entonces pongo tarea 1 y doble guión indica que primero se ejecuta tarea 1, hasta que se acaba de ejecutar tarea 1, se ejecuta tarea 2, hasta que se acaba de ejecutar tarea 2, se ejecuta tarea 3, ¿no? Entonces de esta manera hacemos como un pipe, como una secuencia de ejecución. ¿Qué ventajas tiene esto? Que si falla la tarea 2, como veremos ahorita, ya no se puede ejecutar la tarea 3. Entonces esto es como súper bueno, porque si falla alguna regla, por ejemplo la tendencia es bajista y nosotros queremos meter una posición larga, pues está mal, ¿no? No nos va a dejar ejecutar eso porque no pasó la regla. Entonces les comento, en el primer video hicimos comentarios acerca de qué tipo de reglas debemos considerar en la construcción de un trading algorítmico. Y bueno, esas son las que tienen que implementar, y de esta manera pues pueden definirlas para que no se ejecute su código, ¿no? Entonces este es el primer DAG que definí, que se llama estrategia 1, y acá acabo de definir otro. Este es prácticamente lo mismo, solamente que aquí la regla es falsa, es decir, uno sí se va a ejecutar completito y otro no. Una vez habiendo definido esto, pues ya podemos entrar a Apache Airflow. Entonces así se ve. Voy a subir el zoom de mi pantalla. Entonces aquí, como vemos, Apache Airflow, tenemos los DAGs, estrategia 1 y estrategia 2, como ya los habíamos mencionado. Schedule es ¿cómo llamarlo? Este pedacito de código de cron
que se va a ejecutar cada 2 minutos. El owner es Airflow porque pues, así estaba por default. Y esta parte es interesante, ¿no? Como vemos, al momento de definir los DAGs siempre van a empezar apagados. Entonces ahorita voy a aprender, por ejemplo, la estrategia 1. Entonces le voy a dar a actualizar o F5 y como vemos se está ejecutando. Hay 2 pendientes y esto que está en rojo me dice que hay un active DAG de un active DAG. Entonces como le puse en el código que max active runs igual a 1, solo por eso se va a ejecutar de esta manera. No puede ejecutarse más de una vez porque imagínense que igual, no sé, no sé, hay una pausa, pasa algo, se ejecuta 2 veces y entonces vamos a ejecutar la misma estrategia 2 veces y eso pues va a afectar nuestra posición, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver aquí, ya acabó, por ejemplo aquí ya acabó 2 veces, por ejemplo, recent task, success, DAG runs 2, o sea ya ejecutó. En este caso, 2 veces la estrategia, al minuto 18 y al minuto 20. Entonces vamos a ver cómo se ve. Si nos metemos aquí a la parte de DAG ID, le damos estrategia 1 y recordemos que tenemos varias vistas. Ahorita estamos en la vista de Graph View. También tenemos Tree View, que sería esta parte de aquí. La duración del task, que es como para debuguear, etcétera, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esta de Graph View. Entonces como vemos, primero se ejecuta la estrategia, después ejecuta las reglas para validar si todo es correcto y después ejecuta la orden de compra, ¿no? Entonces de esta manera pues nosotros podemos programar nuestras estrategias de trading como le he comentado anteriormente. Y por ejemplo si nos vamos a la parte de Tree View, vamos a tener lo mismo. El DAG es como el nodo principal y de ahí ejecuta la estrategia, ejecuta la regla y ejecuta la orden de compra. Y como vemos, estas son cada 2 minutos se ha ejecutado. Entonces, por ejemplo, si le damos a actualizar, supongo que ahorita se va a ejecutar o debería de aparecer, ahorita que cambie el reloj a otro minuto, debería de aparecer otro cuadrito, es decir, que se ha vuelto a ejecutar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver a través del tiempo cuántas veces se ha ejecutado nuestra estrategia de manera correcta, incorrecta, etcétera, ¿no? Vamos a esperar un poco más. Ok, aquí se está corriendo, como ven, he estado corriendo y estas están en blanco porque todavía no ha pasado nada. Entonces supongo que si le doy corriendo, pues ya estarán en verde. Justo. Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos ver? Como recuerdan, en mis funciones, pues nada más imprimían cositas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a revisar, ejecute estrategia, tag, le damos clic, nos aparece este pop-up y nos dice, bueno, ¿qué ha pasado? Nos vamos a ver el log. Siempre vamos a tener que andar revisando el log a ver qué pasó. En este caso tenemos un log que dice, bueno, acabo de leer este archivo que se llama ejecute estrategia. Todas las dependencias se cumplieron, es decir que cuando leyó no había ninguna dependencia falsa, o sea que todas las librerías estaban en orden. Y dice starting attempt, acaba de empezar el atento número 1, porque recuerden, yo programé los tries como máximo 1, entonces siempre va a tratar de ejecutarlo 2 veces. Y como ven, aquí entra y dice corriendo esto, y aquí aparece ejecutando estrategia de trading. Entonces se ejecutó. Nos vamos a regresar y vamos a ver ejecutando reglas, lo mismo. Y aquí ejecutó una regla y es verdadera. Ok, y finalmente, se me fue. Vamos a revisar la tercera, ejecutar orden de compra, y aquí dice, colocó una posición en un exchange. Entonces prácticamente esta es la dinámica cuando quieres ejecutar un robot de trading. Defines tu estrategia, defines tus reglas, defines tus órdenes de compra. Y lo mismo debe de suceder, por ejemplo, cuando tienes estrategias de venta. Tienes una estrategia de compra y luego tienes una estrategia de venta, ¿no? Y los dos apuntan al mismo mercado. Supongamos Bitcoin. Entonces mi estrategia de compra intenta comprar cada media hora. Perdón. Y mi estrategia de venta intenta vender pues cada 3 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado es alcista, entonces yo quiero siempre tener más posición de la que vendo. Más o menos una idea puede ser de esa. Entonces vamos a ejecutar la estrategia número 2, a ver qué pasa. Recuerden que esta estrategia número 2, en la función de reglas, pues las reglas no se cumplían y yo forzaba la salida o la terminación del programa. Entonces, como vemos, actualizamos, se está ejecutando, vemos que aquí está corriendo. Ay, güey. Y continuamos. Bueno, vamos a esperar un poco, Incluso aquí podemos ver, se está ejecutando.
Y como vemos, entró aquí, se ejecuta la estrategia, está en success y ahorita está como reintentando ejecutar las reglas, ¿no? Entonces ahorita su estado es up for retry, justamente este. Y si recuerdan, en el código yo tenía que se va a ejecutar el retry después de 1 minuto, entonces por eso ahorita lo vemos en color amarillo. Entonces sigo actualizando, sigo actualizando, sigo actualizando, sigo actualizando. Vamos a regresar a esta vista, sigue corriendo, está por retry, vamos a esperar un poco. Y bueno, de esta manera, como ven, ustedes pueden organizar su código. O sea, realmente la idea de esta serie de videos era que pues ustedes entendieran más o menos la arquitectura de un trading bot y las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Obviamente un trading bot nunca va a ser igual, siempre todos van a tener como sus diferencias. ¿Por qué? Porque mucha gente va a tratar de poner muchas reglas porque tiene mucha aversión al riesgo, otros van a poner 2, 3 reglas solamente porque siempre buscan ser traders muy activos. Las ventanas de tiempo siempre van a cambiar. Entonces de esta manera ustedes pueden controlar su estrategia, ¿no? Creo que este es el punto crucial o para culminar pues cualquier estrategia es cómo la voy a orquestar, de qué manera se va a ejecutar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí como ven, esta ya se aparece en rojo y falló. Entonces, si nos regresamos a la vista, aquí nos dice, bueno, se ejecuta la estrategia, pues un success, ¿no? O sea, fue exitoso. Y cuando aquí ponemos ejecuta las reglas, pues es falso. Entonces, como se dan cuenta, este ya tiene otro color que es upstream fail, es decir que falló como el flujo de secuencia. Entonces pues no se pudo ejecutar. Nos dice pues falló en ejecutar reglas, no se ejecutó esta. Entonces de esta manera pues también podemos asegurarnos que todas nuestras reglas se cumplan. Nuevamente les comento, las reglas pueden ser que sea tendencia alcista, que tengamos suficientes fondos. No lo sé qué otra regla se puede ser que... Bueno, yo tengo reglas cuantitativas como por ejemplo la volatilidad histórica o de los últimos, no sé, 20 registros sea menor a tal grado. ¿Por qué? Porque de esa manera me aseguro que cuando agarro, si mi algoritmo me da una señal de entrada, pues de que todavía espere volatilidad hacia arriba, ¿no? Entonces de esa manera pues incremento mi profit. O sea, tú puedes acomodar las reglas que quieras, pero el punto es que de esta manera siempre vas a asegurarte de que se van a ejecutar como tú quieras, ¿no? Y bueno, entonces prácticamente esto es todo por la parte de esta serie. Realmente no sabía cómo llevarla, sinceramente empecé nada más posteando cómo yo veo, cómo dimensiono una estrategia de trading, porque me ha preguntado pues cómo se hace. Entonces de esa manera yo la ejecuto. ¿Por qué quiero compartirles esto? Bueno, primero quiero que aprendan pues a programar en Python y obviamente pueden entrar a la página de PyPro que está acá abajo, pueden tomar los cursos de programación y nada, o sea, si les ha gustado el video pues denle like, pulgares arriba, de esa manera el algoritmo de YouTube me va a favorecer y la gente va a encontrar estos videos para que les ayude a ellos también. Y si tienen ideas para nuevos videos pues déjenlas abajo y pues nada, nos vemos hasta la próxima.